Un saludo a todas las personas que estáis siguiendo esta transmisión y especialmente un saludo a mis hermanos en el CITES, que por el confinamiento que estamos viviendo aquí en España, a mí no me ha sido posible estar allí, pero desde aquí, en mi monasterio, puedo participar con vosotros de este acontecimiento universal, porque Teresa de los Andes es una santa universal, ¿no? Santa Teresa de los Andes, una santa para la esperanza. Y en estos tiempos en que como seres humanos hemos alcanzado nuestros límites, y si por el momento solo podemos orar desde nuestro confinamiento, oremos como ella nos enseña y pidamos por todas las personas que necesitan hoy esa esperanza. Juanita. Juanita, cuando es bautizada, se le pone el nombre Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. Y para su familia, para sus amigos, para todo su entorno, fue Juanita. Y Juanita, desde un momento en que cuando era bebé todavía y estaba enferma y tenía una tos que la ahogaba, y su mamá preocupada, ¿no? Preocupada por ella, la cuidaba y tenía que pedirle a una criada de casa que le diera golpecitos en el pecho para evitar que la niña se ahogara. Desde ese momento se le llamó Juanita, su nombre es Juana. Teresa de Jesús en el monasterio, porque antiguamente, en ese tiempo, estaba la costumbre de cambiar el nombre cuando uno entraba a la vida religiosa. Hoy en día solemos hacerlo cuando se da el caso de que el nombre se repite. Por ejemplo, si al llegar yo al monasterio encuentro a otra hermana con el nombre María Gloria, habría tenido que cambiar mi nombre, ¿no? Y Teresa de los Andes, desde que murió, desde el día que murió, porque ella se le conocía poco, sí, poco, pero ya se le conocía en los Andes como un alma privilegiada del amor del Señor, ¿no? Una criatura especial. Y pronto, de hecho el mismo día en que se celebró el funeral de Teresa de los Andes, de Teresa, participó mucha gente en la Eucaristía, lo que no era usual. Siempre llegaban unas pocas personas que oían el tañido de difuntos, pero ese día se llenó la capilla y había gente incluso fuera de la capilla. Juanita tenía prisa. Ella sabía que viviría muy poco. Esa fue la razón que la llevó a un proceso de configuración con Cristo desde niña y sin ser muy consciente de ello. En todo quería parecerse a Jesús. Fue una chica de excesos que vivió intensamente cada día de su vida, principalmente en la adolescencia. Fue una joven enamorada de Dios que ha sabido transmitir el secreto que hizo de ella un lirio entre los valles, que se dejó atrapar por el amor y embelleció con su frescura los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos de San Juan de la Cruz, e hizo de su vida un cántico al amor, como música callada en la soledad sonora, en la cena que recrea y enamora. Una vida breve, solo 19 años y 9 meses. Ella murió el 12 de abril y el 13 de julio de ese año 1920 habría cumplido sus 20 años. Fue un tiempo que dio un impulso renovador a la Iglesia de los inicios del siglo XX en Chile, iluminando con su rica experiencia del amor de Dios la vida de tantas personas que la conocieron y subsistieron más de 7 décadas. A los 15 años, ella comenzó a escribir un diario de vida, de índole autobiográfica, donde abundan muchos relatos de sus vivencias espirituales. Al principio escribía en papeles sueltos, pero cuando descubrió que podía dedicar su diario de vida a su profesora, Madre Julia Ríos, Juanita reunió todos esos papeles que tenía, ¿no? Borradores, cuadernos, borradores, y puso en limpio sus apuntes espirituales en el autógrafo número 1 para dedicarlo a esta profesora, ¿no?
Ella era su orientadora espiritual en el externado. Porque Juanita desde los 7 años hasta los 15 estudió en el Colegio del Sagrado Corazón, pero en la sección externado. Y en julio de 1915 fue trasladada al internado, que también estaba dentro de la ciudad de Santiago. ¿En qué me he ocupado yo en estos 15 años?, se preguntaba. ¿Qué he hecho yo para agradar a este Rey misericordioso que me creó y me prefirió entre tantas criaturas? El porvenir no se me ha revelado, pero Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las hermosas playas del Carmelo. Ella dice que es el faro luminoso que iluminó su vida, toda su vida. ¿Qué ocurrió? Esto ocurrió cuando tenía 14 años, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando tenía 14 años? Ya lo ha dicho Mirna, su enfermedad de apendicitis. Pero ¿qué pasó? Ella escribe: un día estaba sola en mi cuarto. Me dio envidia y me puse a llorar. Mis ojos llenos de lágrimas se fijaron en un cuadro del Sagrado Corazón y sentí una voz dulce que me decía: ¿cómo yo, Juanita, estoy solo en el altar por ti? ¿Y tú no aguantas un momento? ¿Por qué sentía esta envidia? Bueno, su hermana Lucía, la hermana mayor, también estaba enferma en esos días. Y alguna de las criadas de casa visitaba a Lucía en su cuarto, ¿no? Y Juanita, sola en el suyo, nadie la visitaba. Y se produce esto, ¿no? Este como reencuentro con Jesús, porque Juanita, ya sabemos, lo ha dicho Mirna también, ella comenzó a experimentar las locuciones, o sea, oía la voz de Jesús en su interior desde su primera comunión y de la Santísima Virgen antes, entre los 7 y los 10 años más o menos. Cuando dedicó el diario a Madre Julia, hizo un resumen de acontecimientos vividos en el pasado y puso el título Historia de la vida de una de sus hijas. Apuntó todas sus experiencias infantiles hasta el inicio de la adolescencia. Estos son los temas que constituyen los primeros capítulos de Diario y Cartas. Yo tengo la 4ª edición, que fue publicada en 1993, que fue el año de la canonización de Teresa, y las 3 ediciones anteriores yo creo que tienen más o menos el mismo orden de capítulos. En julio de 1915, Juanita fue trasladada al internado, bueno, ya lo he dicho. Esto supuso un drama para ella, dejar su hogar, su familia, vivir encerrada. Y sin embargo, en las aulas del internado encontró el espacio propicio para sus aspiraciones religiosas. La confesión frecuente, tiempo suficiente, yo diría casi no tan suficiente, porque ella siempre deseaba poder hacer más oración. Tiempo para la oración, ¿no? Participar junto a las religiosas en la exposición del Santísimo Sacramento. Ellas invitaban a las alumnas que querían, no les obligaban, pero invitaban a las alumnas para ir a adorar al Santísimo Sacramento. Y la Eucaristía diaria. Pasado un mes en el internado, participó en la ceremonia de votos religiosos de 2 novicias de la Congregación del Sagrado Corazón. Escribió: «Oh, qué dignidad tan sublime. ¿Cuándo podré decir yo al mundo mi último adiós?». Eso era imposible. Si de ella hubiese dependido eso, no habría entrado ya al Carmelo, porque ya sabía que el Señor le llamaba al Carmelo. Pero imposible, sus padres no le darían la autorización para entrar de monja tan pronto. Pero ella tenía prisas, ¿no? Y a los 3 meses entregó su vida a Dios para siempre, haciendo el voto de castidad con el permiso de su director espiritual. En ese momento era el padre Artemio Colom. Ese fue el día más grande de su vida y ponderaba la sabiduría, bondad y pureza de Dios que se unía a ella como su todo. Y no faltó el anillo. Escribe: «Él va a poner en mi dedo el anillo nupcial». En los siguientes 4 años, ese todo que inundaba su corazón dio sentido a todas sus luchas y victorias. Los años 1916 y 1917 se transformaron para esta chica adolescente en un torbellino
en llamas incandescentes, donde no faltó nada por hacer, con el fin de cumplir sus grandes ideales y proyectos de juventud. Si era sufrir, sufrir con alegría. Si era celebrar con la familia, ahí estaba, a todo. Cabalgar, jugar tenis con sus hermanos y primos, nadar, le encantaba nadar, disfrutar de la naturaleza, ir a las misiones de Chacabuco, la finca del abuelo materno, donde pasaban todos los años las vacaciones de verano, hasta el año 1917. En ese año, don Miguel, su padre, perdió esas tierras también. Preparar a los niños para su primera comunión en las misiones, ir de excursión a la cordillera de los Andes, compartir con las amigas, esto era súper importante para Juanita. Ella era muy amistosa y tenía muchas amigas. Leer la vida de Isabel de la Trinidad y Teresa del Niño Jesús. A los 15 años leyó a Teresa del Niño Jesús. A Isabel de la Trinidad creo que por ahí en el año 16 comenzó a leer a Isabel de la Trinidad. Organizar rifas para juntar dinero y ayudar a los niños pobres. Aquí sale el caso de Juanito, ¿no? Este niño que ella encontró muy pobre, ¿no? Y con muchas necesidades, y llegó a convertirse hasta en su madrina de bautismo. Ella lo preparó para recibir los sacramentos y ella fue su madrina de bautismo. Por eso el niño se llama Juanito. El niño, cuando lo bautizaron, le pusieron ese nombre y fue precisamente por Juanita. En el colegio era una alumna excelente, con premios al final del curso. Tenía el don especial para ser el alma en las convivencias familiares y entre amigos. Y también para ser el consuelo de sus padres, especialmente con su papá. Hay muchas cartas que ella le escribió a su papá, donde le demuestra ese cariño y esa preocupación por él, porque el padre generalmente estaba en el campo, pernoctaba en el campo, el lugar donde trabajaba, para mantener a la familia, y a la medida que pasaba el tiempo era más grande esa necesidad, porque fue perdiendo los bienes por su poca capacidad para administrar los bienes que habían heredado, ¿no? Por parte también de su mujer. Los bienes que ella heredó terminaron perdiéndolos por esta causa, ¿no? Pero su centro siempre Jesús. El compromiso que había hecho con él a los 15 años seguía tan vital como el primer día. Renovaba el voto de castidad cada vez que su director espiritual la autorizaba. La madurez espiritual que logró alcanzar en estos 2 años es sorprendente. Un día en el internado, encontrándose en su habitación que estaba contigua a la capilla del Sagrario, dice: «Todas las noches le doy un beso en el que le envío mi ser. Estoy tan cerca de su altar, una puerta nos separa». Más presencia de Dios en esos espacios tan suyos. Más presencia es más luz, esa luz que se encuentra con algunos velos o manchas o nieblas, como dice San Juan de la Cruz. El exceso de amor que vive le permite ver en sí misma exceso de pecado y que la hace exclamar: «Soy una nada criminal». Y esto lo escribe varias veces en su diario de vida, en el transcurso del 16 a 1917. Juanita podía visualizar el amor de Dios dentro de sí de una forma extraordinaria. Esto le permitía considerar todas las pequeñas faltas, que para ella eran grandes faltas, y las consideraba como un crimen, un atentado al amor. ¿Y qué era aquello que provocaba esta definición tan drástica en ella? Su naturaleza afectiva, su carácter regalón, como decía ella. Una vez escribió: «Soy muy aguaguada». Aguaguada de guagua. En Chile a los bebés entre 0 a 2, 3 años más o menos se les llama guagua, la guagua. Su tendencia egocéntrica. Por ejemplo, un día cuando una de las religiosas del internado repartió los caramelos en la hora del recreo, a ella le tocó el caramelo más pequeño. Lo miró y lo tiró.
Estas reacciones eran causa de grandes batallas en su interior. Aunque la infancia para ella fue muy rica en experiencias que motivaron el despliegue de ideales altos, llegado el momento de dar el paso a la transformación, no era nada fácil. Y frente a la luz que recibía, por ejemplo, sus retiros espirituales durante 3 años en el internado, 16, 17 y 1918, también la catequesis de la época, que se fijaba excesivamente en contenidos morales. Todo esto la interpelaba. Dios me pide que sea santa, decía a su director espiritual. Haré el propósito de matar de raíz el amor propio, escribía. Son las manchas o nieblas con que se encuentra el rayo de luz cuando entra en una vidriera. Esas manchas o nieblas son esas faltas o miserias humanas que hacen sentir a Juanita como una nada criminal. Una vidriera es transparente, pero no deja pasar la luz cuando no está limpia. Si ella estuviera limpia, dice San Juan de la Cruz, y pura del todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que parecerá el mismo rayo, y dará la misma luz que el rayo. He aquí a esta joven cuya meta es configurarse con Cristo. Una joven que hasta los 15 años vivió bajo la luz de una estrella protectora, dice ella. Así veía a su familia, su hogar. Y en el internado ha encontrado un gran grupo de compañeras y amigas, y en cada jornada vivida allí, su corazón era como una caldera en ebullición, irradiando entre las chicas esa fuerza del amor que es obra del Espíritu. Entre sus amigas surgieron muchas vocaciones religiosas. Yo aquí hice una lista, tengo apuntada 9 chicas: Carmen de Castro, Graciela Montes, Marta Hurtado, Amelia Mon Martínez, Carmelitas Descalzas, Elena Salas, María Salas Pereira, Luisa Vial, Clara Ursúa y Anita Rucker Solar, que era prima de Juanita. Ellas entraron al colegio, a la Congregación del Sagrado Corazón, alumnas también de estas religiosas, ¿no? A su hermana Rebeca le decía un día: ardo en deseos de verme encerrada en ese palomarcito, se refiere al Carmelo, para ser enteramente de Jesús, para confundirme en Él y para no vivir sino la vida de Él. Y como ve tanto pecado en sí misma, esa luz que entra en su alma y ella ve hasta los más sutiles polvillos, surgen sus deseos de mortificación, sacrificios, penitencias, ayunos. Su salud se ve quebrantada por esta razón y en ocasiones tienen que enviarla a casa a recuperarse. También a veces solía estar en cama en el internado o las religiosas no le permitían levantarse temprano. Llegar a la vida teologal, dejarse llevar totalmente por el Espíritu, no fue nada fácil para Juanita. Tenía que ir aceptando con realismo humilde que ella no podía sostenerse con sus propias fuerzas, que una cosa es hacerse el propio plan espiritual y otra el que todas sus energías lleguen a unificarse por obra del mismo Dios, el único que puede ordenar y pacificar su alma. Estaba viviendo la integración de todo el mundo consciente e inconsciente de su persona, de manera que todo entre a participar de la vida del espíritu, porque nada del componente humano puede quedarse fuera del camino hacia Dios. A Juanita le era necesario hacer ese camino, descubrir sus paradojas y contradicciones, para poder descubrir la gracia actuando en su vida. Es verdad que en su camino tan corto, estos procesos se adelantaron y fueron muy rápidos. El secreto está en ese amor adolescente e idealista, que, aunque sometido a la fragilidad de sus pocos años y a las leyes de crecimiento humano, dio el salto por encima de la naturaleza, llevado por otra fuerza que actuaba en ella. El exceso de Juanita en la entrega total responde a ese exceso de amor de Dios por ella, que se manifestó en ella desde muy pequeña. El despliegue de sus altos ideales la capacitaron para poder hacer la ofrenda de sí,
El amor de Dios, siempre presente en su vida, como estamos viendo, fue el horizonte y valor absoluto que polarizó todas las energías de su corazón. Y lo que ella puso en juego era la respuesta del amor agradecido. Ella siempre descubría, tras cada derrota, que poco o nada podía si Dios no obraba en ella. Se daba cuenta que donde terminaban sus fuerzas era Dios quien actuaba. Escribía a Jesús: me arrojo en ese inmenso océano de amor y deseo abismar así mi pequeñez en la grandeza de tu misericordia. La imagen que veía en sí de nada criminal iba desapareciendo. El Dios justiciero que le transmitía la corriente jansenista de esa época se va transformando en el Dios de la misericordia. Vivió con intensidad los sacramentos de nuestra Iglesia. Sabía bien que eran el cauce de la gracia de Dios. Recordemos que a los 4 años quería recibir a Jesús en la Eucaristía. Ella misma lo cuenta, ¿no?, cuando hizo el resumen de vida. Cuando estaba en Chacabuco, tenía 4 años, ¿no?, y le ayudaba al sacerdote que iba para las misiones en el campo, le ayudaba en el lavado de los purificadores. Y un día le dice: Padre, vámonos al cielo. Y el sacerdote le dice: a ver, Juanita, ¿dónde está el cielo? Y ella indica con su dedito la cordillera de los Andes. El sacerdote le dice: no, Juanita, y le indica el sagrario. Estaban ahí en la capilla, ¿no? Le indica el sagrario. Y le dice: Jesús en el sagrario es el verdadero camino para el cielo. No lo olvidará jamás. Yo creo que desde entonces, con 4 años, comenzó a tomar conciencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía, del habitar de Jesús en medio de los hombres, ¿no? Él se quedó con nosotros en el pan y el vino. Su primera confesión la hizo a los 7 años, su confirmación a los 9 años y su primera comunión dividió su vida en 2 etapas, desde la edad de la razón hasta ese día en que recibe a Jesús por primera vez. Y la segunda etapa, desde ese día hasta su entrada al Carmelo. Y ya sabemos, Mirna lo ha dicho, que desde ese día también comenzó a experimentar las locuciones, ¿no? Comenzó a oír la voz de Jesús en su interior. Y ella estaba convencida de que todos los niños que hacían la primera comunión escuchaban a Jesús dentro de sí. Cuando lo dijo a su madre, se dio cuenta que no era así. Y fue entonces cuando su madre se percató de lo que estaba sucediendo con su hija. Ahí se dio cuenta doña Lucía que entre Jesús y su hija había una relación muy especial y extraordinaria en una niña tan pequeña. Cuando hizo su confesión general a los 17 años, se quedó muda de la impresión. El sacerdote le dijo: usted, por gracia de Dios, no ha tenido la desgracia de cometer ningún pecado mortal, aunque ella se consideraba la pecadora más grande de la tierra. El amor que tan fuertemente se ha apoderado de todo su ser le hace superar lo que es juicio. Es cierto, sufre la tensión entre estos 2 ámbitos, pecado y gracia. Pero las catequesis que recibía le servían también para relativizar el apego a los bienes de la tierra y volar a las realidades divinas. Así fue, a la luz de la verdad de Dios, todo lo que le rodeaba palidecía y cobraba su justo valor. Esta sabiduría que iba iluminando su entendimiento le permitiría vivir sin hacerse dramas el desprendimiento de la vida acomodada que había arropado su existencia y más tarde dar el paso a la opción por la pobreza. Como Jesús, su esposo divino, así le llamaba ella. Lo extraordinario en esta joven es la ayuda que recibía de lo alto. Su confianza era premiada con la respuesta del cielo. Vivía constantemente en diálogo con Jesús, de lo que no nos hubiésemos enterado si ella no escribe un diario de vida. Creo que es el tesoro más grande que nos ha dejado. Eso nos ha permitido conocer ese mundo interior de ella. En medio de las condiciones de su poca edad, vive una noche oscura. Una chica que estaba acostumbrada al fervor sensible comienza a sentir la aridez en la oración. En el mes de octubre del año 1917,
hace una radiografía espiritual de su interioridad, tratando de encontrar las causas de su tibieza. Se descubre a sí misma apegada a lo terreno, a las vanidades, aunque su deseo más profundo era renunciar a todo y vivir en la cruz. En sus locuciones oía a Jesús que le pedía ser santa. Vivía unos días muy unida al Señor, pero sin fervor. A Jesús le escribió: Señor, si a ti te place, que se tupan más las tinieblas de mi alma, que no te vea, no me importará, porque quiero cumplir tu voluntad. Quiero pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y los de los pecadores, para que se santifiquen los sacerdotes. No quiero ser feliz yo, sino que tú seas feliz. Quiero ser soldado para que tú dispongas a cada instante de mi voluntad y gustos. Quiero ser animosa, fuerte, generosa en servirte, Señor, esposo de mi alma. Ella soldado y él capitán. Utiliza ese término ella para definir a Jesús, su capitán. Pasaron los meses y ya no le importaba sentir o no sentir fervor, o estar insensible como una piedra. La aridez la iba llevando a una afectividad honda que surgía de ese silencio de su corazón habitado por Dios. Su director espiritual le había prohibido hacer penitencias. Su salud era frágil, tanto que se transformó en un agobio para ella, al ver que sería la causa que todos le atribuían como impedimento para entrar al Carmelo. En ese momento todos eran su madre, Rebeca, madre Julia Ríos, madre Eugenia Izquierdo, a quien conoció en el internado, porque era un secreto para ella, ¿no? Muchas personas sabían que ella quería entrar al Carmelo. Esta y otras razones generaban dudas vocacionales en su corazón. Se sentía muy atraída por el carisma de las religiosas de su colegio. Los lazos afectivos jugaban un papel importante en esta turbación. Ella tenía un carácter, era una persona muy afectiva. Desde los 7 años vivía al alero de estas monjas que mucho la querían y deseaban que se quedara en su congregación. Pero en todos estos avatares de la vida, una certeza en Juanita, que nada ni nadie podrá quitar jamás de su corazón. Y esto era el llamado de Dios a la vida consagrada. Eso lo tenía muy claro en este periodo de dudas. Quería hacerlo al cumplir los 18 años. Ya mantenía correspondencia con la priora de los Andes, con madre Angélica Teresa. Y había llegado a un acuerdo con su madre que una vez que se casara Lucía, que se casó en 1918, una vez que ella se casara, Juanita se retiraría del internado para asumir el papel que desempeñaba esta hermana en el hogar, como ama de casa. El año 1918 dejó el internado. En el verano de ese año, que en Chile el verano es entre enero y marzo, o sea, comienza en diciembre y acaba en marzo. En el verano de ese año no escribió su diario de vida. Sus 8 cartas veraniegas a sus amigas, a su padre y a madre Angélica describen el gozo de encontrarse en la playa, ese año en Algarrobo, porque ya no podían ir a Chacabuco. Chacabuco ya no les pertenecía. Desde marzo hasta julio vive una intensa purificación espiritual que, unida a sus dudas vocacionales y la próxima despedida del colegio, agotan sus fuerzas. Y su salud se ve otra vez mermada. Ella todo lo vivía tan intensamente que pronto era débil físicamente, pronto se enfermaba. Habían pasado 3 años y el internado, que ya no era el calabozo que quería transformar en cenizas al principio, cuando fue trasladada al internado le costó muchísimo, ¿no? El internado a los 18 años ya era un lugar muy especial para ella y un lugar donde vivía todo lo que quería vivir. Después de las vacaciones de invierno, que son en julio, asistió a la apertura del segundo semestre escolar y el 12 de agosto se despidió de sus compañeras con el corazón desgarrado. Había prometido a Jesús no llorar y ella era muy llorona, era muy buena para llorar. Pero se daba cuenta de cómo nos apegamos a lo transitorio. No lloró,
ofreció eso y se daba cuenta que nos apegamos a lo transitorio. Se despedía de sus monjas que le habían enseñado el camino de la virtud y la dicha más cumplida aquí en la tierra. Las monjas en ese tiempo enseñaban a las niñas para ser buenas dueñas de casa, buenas esposas. Este era el Colegio del Sagrado Corazón, en esa época era uno de los mejores colegios en Chile, en Santiago. También dejaba a Rebeca, su hermana pequeña. Este era el preámbulo de la separación definitiva, que ocurriría 9 meses después. A su amiga Elena Salas le pidió consolar a su hermana y acompañarla en los momentos difíciles. Juanita vuelve al hogar donde vivían su madre y sus hermanos Miguel, Lucho e Ignacio. Las dudas vocacionales persistían, pero ella cerró los ojos a este embrollo y confió en Jesús. Abandonada en sus manos, se entregó a todas las actividades hogareñas y sociales. Ya estaba en edad de ser presentada en sociedad y asistir a veladas de teatro y música en el municipal, y compartir con sus amigas con quienes vivía una amistad como una alabanza de gloria del Padre, como un canto de amor. Así describía ella su amistad con las chicas, ¿no?, de su tiempo. 9 meses vivió Juanita con su familia antes de ingresar al Carmelo. Participó en las misiones con sus primas Valdesosa en Cunaco, compartió con su tía madrina, su tía paterna, que también era su madrina de bautismo, en Bucalemu, y en la cotidianidad hogareña llegó a decir que el amor vence repugnancias. Experimentó grandes apuros como dueña de casa, y su mamá le exigía mucho. Pero sentía a Dios muy cerca y el periodo de dudas vocacionales se prolongó en este tiempo. Ella quería saber dónde se santificaría más pronto. Le escribía al padre Blanche, su director espiritual, desde los 17 años. Como se lo he manifestado varias veces, nuestro Señor me ha dado a entender que viviría muy poco. Carta 45. Y llega la luz. Su confianza es premiada con las certezas de Dios. Antes de marcharse a San Javier de Loncomilla, en el verano de 1919, llega esa ráfaga de luz para Juanita, y ella dice que la pone ebria de felicidad. El alma que tiene puesta su confianza en Dios nada puede temer, porque todos los obstáculos, las dificultades, Él las vence. Si Dios lo quería, iría a los Andes, aunque a ella le pareciese imposible. Escribió: cada día crecían más mis dudas, estaba en una turbación tan grande que ya no sabía lo que me pasaba, cuando he aquí que todos los chiquillos se fueron al campo con mi papá, arreglándose todo para podernos ir con mi mamá, que tuvo la bondad de llevarme. ¿A dónde? Al monasterio de los Andes, que aún no lo conocía. Y esto ocurrió el 11 de enero de 1919. Y ese día se disiparon todas sus dudas. Madre Angélica le dice: me dijo que yo había nacido carmelita, escribió esta frase se la dijo ella. Y desde entonces ya no hubo más dudas para Juanita. Y nunca más se presentaron las dudas, ¿no? Solo 4 meses y llegaba la hora de entrar al Carmelo, el cielo, como decía ella. Al padre Blanche le pedía autorización para hacer todas las penitencias posibles en ese tiempo, como poner ajenjo en la comida, una hierba muy amarga, una tabla en la cama o ayunar los viernes. Todo le parecía poco para agradar a su Dios. A su hermano Lucho le dirá en una carta que ese loco de amor le ha vuelto loca. Y sin duda, para muchas personas estas cosas son verdaderas locuras en una joven de 18 años, con la vida entera por delante y todo lo que ésta pueda darle, ¿no? Para Juanita no hay medida. Sabe lo frágil que es. Las penitencias excesivas le enfermaban y por ello el confesor le pedía que las moderase, pero el amor no calcula. Su amor juvenil necesitaba demostrar la verdad de su entrega. Su deseo de responder a Dios a la medida de lo que comprendía era la fidelidad divina. Sueña con un amor grande, con devolver amor por amor. Esa era su locura. La locura de todos cuantos han experimentado y padecido el desbordamiento del amor divino en ellos. Juanita quería darlo todo y lo daba más allá de lo que su naturaleza podía, excediéndose. Su vida corta es el testimonio de un exceso. Para darse, rompió su frasco.
No sabía hacerlo de otro modo, no iba con ella. ¿Dios le pedía tanto? Nos preguntamos, quizá no. Él no necesitaba sus penitencias, pero Juanita sí las necesitaba para amar. Dios no reclama penitencias para amarle, hemos de aclarar. Es que cuando Él se hace presente en la vida de una persona, el cálculo es lo primero que desaparece de esa vida. Y esto depende también de las corrientes de espiritualidad de la época. Los santos siempre son influidos por lo que ocurre en su entorno. Para Juanita eran la secuela de la corriente jansenista. Cuando le restaban 20 días para su ingreso al Carmelo, ella veía el futuro como un ascenso al Calvario y luego el cielo. El dolor de la separación era tan intenso que no encontraba palabras para expresarlo. Escribía: sin embargo, Dios me sostiene, y aun cuando veo que todos los míos lloran, permanezco sin hacerlo, sin demostrar siquiera pena. Esa expresión suya, después del Calvario, el cielo, fue una visión profética de lo que ocurrió un año después. El Calvario en ese momento era el dolor de dejar a los suyos, y el cielo, su Carmelo que la esperaba con ilusión, y que en los siguientes 11 meses la vio ascender hasta llegar a la meta esperada. Esa meta que esperaba desde niña. Desde que hizo su primera comunión, le pedía a Jesús que se la llevara al cielo. Por eso se enfermó en el 11, el 12, el 13, el 14. 1914 ya fue la operación de apendicitis y como que ahí se normalizó un poco, ya entendió que Dios le pedía vivir más tiempo en la tierra y escribe en el diario que serán 9 años más, ¿no? Considerando lo que había leído de Teresita del Niño Jesús, que vivió 9 años en el Carmelo. Su espíritu reparador la invitaba a ofrecerse como víctima y estaba dispuesta a sufrir, a cumplir la voluntad de Dios en todo. Decía: quiero derramar místicamente toda la sangre de mi corazón. Esto lo escribía al padre Artemio Colón en abril de 1919, días antes de entrar al Carmelo. Es lo que se proponía vivir en el monasterio, derramar su sangre como los mártires. No vislumbraba la posibilidad de ofrecer su vida por Jesús, porque en Chile no existía la persecución a la Iglesia como sucedía en otros lugares del mundo, en otros países. Pero descubrió que podía hacerlo de otra forma, muriendo a cada momento, inmolando su cuerpo, entregando la voluntad para ser transformada en el amor. Se le presentaba una misión muy extensa, una misión universal. El 3 de abril nació su sobrina Luz. Llegó su padre a casa. Ella esperaba de él el consentimiento para entrar al Carmelo. Y don Miguel evitaba encontrarse con su hija, porque por supuesto le costó mucho dar el permiso. Era una de las hijas que él quería mucho. Ella, en un exceso de ansiedad, lo coge de la mano y lo lleva a su habitación. Esos momentos en que recibe el fiat de su padre están inundados de Dios. Era la voluntad de Dios. Ella llegó a decir que si su padre no daba el consentimiento, esa era la voluntad de Dios. Y estaba dispuesta a vivirlo así. Ella ya no sentía atractivo natural por el Carmelo en ese tiempo, porque el dolor era tan grande que perdió ese atractivo natural. Me permito aquí una frase que escribió Rebeca a su padre al día siguiente del ingreso de Juanita al Carmelo. El papá no fue al monasterio, no llevó a su hija al monasterio. No se sintió capaz para hacerlo. Rebeca le escribió: sus movimientos no eran naturales. Parecía que estaban impulsados por algo divino, sobrenatural. Se arrancó de los brazos de los suyos para arrojarse en los de Dios. Cuando Juanita ingresó al Carmelo el 7 de mayo de 1919, hace 101 años, era una joven mística. Los 11 meses que vivió en el convento fueron el breve tiempo que le bastó para llegar a la cima del monte de la perfección. Sus hermanas de comunidad fueron testigos de cómo vivía las virtudes teologales. Ellas recibieron su ejemplo, contemplaron el paso de Dios por su vida, que dejó tras de sí una estela de santidad en los Andes.
Pero con sencillez y naturalidad ella se entregó a la rutina diaria del Carmelo, con mucha sencillez. Las hermanas no sabían lo que estaba viviendo interiormente, algo podían captar, pero no sabían. Barrer, limpiar, fregar los platos, trabajar en la huerta, cultivar flores, aprender a realizar labores de casa a las que no estaba acostumbrada. Su familia toda la vida recibió el servicio de las criadas en casa. Sus cartas desde el monasterio, 69 en total, manifiestan la inmensa alegría de vivir entregada a Dios. Los primeros meses escribió mucho. Las hermanas le permitieron hacerlo porque veían que hacía un gran bien a su familia, a sus amigas. Podía decir que respiraba a Dios en todo, en los momentos de silencio y en las oraciones comunitarias de las laudes, vísperas, maitines o las horas menores, en donde todas las hermanas unían sus voces para alabar y dar gracias al Creador, suplicando también por las necesidades del mundo. Su nueva misión, interceder por la Iglesia. Esto descubrió cuando llegó al Carmelo, que podía interceder por toda la Iglesia en todo el mundo. Todo lo que ella se imaginaba del Carmelo antes de entrar se ha convertido en vaga sombra de lo que realmente es. Se preguntaba por qué se le había regalado esta dignidad tan grande. Era la mejor parte, la que eligió María, a los pies del Señor, adorar y amar. Ella escribe la que eligió Magdalena, porque no sabía que María en Betania, no María y Marta en Betania, no era la Magdalena del Evangelio. En ese tiempo había menos exégetas que hoy. Como Isabel de la Trinidad consideraba su alma como un cielo lleno de luz en cuyo centro habita la Trinidad. Allí representaba a María, a San José, a todos los santos y todos los ángeles, y ella un punto en el medio. Ella solo imaginaba así el cielo. Toda esa grandeza y ella un punto. Amor hecho canción, armonías divinas en el horizonte infinito de Dios, a quien, como ella dice, ama 1000 veces más que antes. La vida en el Carmelo le permite ir descubriendo la gracia, el regalo inmenso que es Jesús entregado, presente en la Eucaristía. Pronto comenzó a hacer la hora santa por la noche, todos los días jueves hasta las 23 horas, sola con Jesús solo a esa hora. ¡Qué cielo!, decía. En una carta al padre Artemio Colom le decía cómo cada día le parecía más hermosa la vida separada por completo del mundo y cómo sus esfuerzos se dirigían a ser una santa carmelita, practicando el recogimiento de continuo, renunciando a todo para internarse en la infinitud de Dios. Usa mucho esta palabra, Dios infinito, infinitud. Ella describe su oración como muy sencilla. Cuando llegaba ese momento del día, su alma se sumergía en Dios sin hacer ningún esfuerzo. Escribió al padre Colom: entonces mi alma percibe ese silencio divino, y cuanto más profunda es esa quietud y recogimiento, más se me revela Dios. Es una noticia muy clara y rápida. No es reflexionando, antes me turbo cuando reflexiono. Cuando esta noticia es muy clara, siento como que mi alma quisiera salir de mi ser. Mi cuerpo no lo siento, estoy como insensible. Carta 116. Juanita desde muy pequeña ya oraba y a los 19 años ha alcanzado por gracia los últimos grados de la oración contemplativa. Dios inunda su alma. Ya tenía andado el camino, no era de estas personas que nunca acaban de acabar. Ella quería de verdad amar al Señor, y la noche oscura, de acuerdo a su edad y conocimiento, era la experiencia de la influencia de Dios en su vida. A mayor cercanía, mayor la purificación producida por el Espíritu, como el oro en el crisol, para poder mejor poner los esmaltes de sus dones, y que se purgaba allí lo que había de estar en purgatorio, dice San Juan de la Cruz. Tenemos que saber ante todo que esa obra de Dios en la persona es liberadora y no tiene otro fin que ensanchar su capacidad para recibir aún mayores bienes y riquezas. No es para destruir, sino para engrandecerla. Ello no puede ser sin que el natural experimente el detrimento que el paso de esa corriente divina produce y que parece arrollarla. Los santos que lo han experimentado así han dejado constancia en sus libros, especialmente San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Nosotros ahora podemos recogerlos para hacer comprender que pudieron realizarse en la vida de Juanita, convertida ya en Teresa de Jesús.
con el fin que solo Dios sabe. Pero de todo lo que vive interiormente, solo se enteran su confesor y Madre Angélica. Los demás ven a una joven radiante que transmite a los suyos la alegría de pertenecer a Dios y feliz porque pronto es admitida al noviciado. Escribe a Rebeca: me faltan 12 días, Dios mediante, para mi toma de hábito. ¿No te parece un sueño? Paréceme que solo ayer era chiquilla chica y hoy voy a ser religiosa. Te aseguro que tengo ansias de tomarlo, pero por otro lado tiemblo por la responsabilidad que tendré. Todo lo del mundo va a desaparecer para mí. Voy a ser revestida de una vestidura de penitencia. Pobre de mí si mi alma no tiene el espíritu de sacrificio y abnegación. ¿Qué cambio tan grande se va a operar en mí? Tiemblo no corresponder debidamente al llamamiento de Dios. Sin embargo, Jesús y la Santísima Virgen me auxilian en todo momento. No te imaginas cómo siento su protección. Cuánto rogaré por ti, hermanita querida, no para que seas religiosa, sino para que seas toda de Dios cumpliendo su divina voluntad. Carta 140. Y Rebeca entró al monasterio 6 meses después de la muerte de su hermana y murió, creo que a los 40 o 41 años. Y también una santa monja. Inició su noviciado y las luchas continúan, están siempre presentes, que no acaban sino en el último suspiro, pues cuando vivimos los 19 años es normal vivir centradas en mirarnos el ombligo y experimentar una gran susceptibilidad. Ella decía: solo quiero ser de Dios y quisiera no solo ser despegada exteriormente, sino interiormente, pero me parece que el desear estas ternuras está innato en mí. Pues no sé si se habrá dado cuenta que tengo un carácter regalón. Esta carta la escribió el director espiritual. Y lo que estaba viviendo en ese tiempo, que es lo que trata de expresar aquí, sentía que tenía como apegos a la priora, que era también maestra de novicias. Se sentía como apegada a ella. Y estaba dispuesta a irse del convento si era necesario, con tal de no estar apegada a la maestra. Pero sabía que la perfección de la vida está en el acercamiento a lo divino, abrir la puerta del corazón para que entre Dios y cerrarla a todas aquellas cosas que apaguen la luz de su presencia dentro de sí. El cielo es la posesión de Dios, decía. Recordemos que a los 4 años pedía al padre Fernando Castel que la llevara al cielo y que indicaba la cordillera de los Andes como ese cielo, que en su corazón infantil alborotaba sus deseos. Ya en el Carmelo escribió en su diario este párrafo que condensa los 11 meses vivido allí. El amor de Dios se me manifestó de tal manera que no sabía lo que me pasaba. Pasé así cerca de 1 hora 3/4. Nuestro Señor me dijo que me abandonara a Él totalmente y que atrajera muchas almas al abandono total de sí mismas. Me ofrecí como víctima para que manifestara a las almas su infinito amor. Me dijo que todo lo hiciera uniéndome a Él. Desde noviembre de 1917 sabía que Jesús la escogería como víctima. Esta palabra significaba para ella entrega sin límites, sin reservarse nada para sí. 2 años después, esos 11 meses vividos en el amor, que alentaba cada uno de sus actos en el Carmelo, consumaron esa ofrenda de sí. La enfermedad estaba minando sus fuerzas. Escribió en esos días entre marzo y abril: agonizante en pos de ti, subo a la senda del Calvario. Ya es el año 1920. Y nadie en la tierra lo sabía. No se quejó de su malestar. Y voy a saltar al final porque ya quedan pocos minutos. Fue arrebatada de este mundo el 12 de abril de 1920, que es el día en que concluye la etapa más hermosa de su vida, la del amor vivido en plenitud, donde nada tiene atractivo en ella. Solo Jesús, ese loco de amor, a quien pedía desde su primera comunión que viniese a arrebatarla. Él le había mostrado el camino de la santidad. Solo hicieron falta 9 años y 7 meses desde su primera comunión, cuando ese día Jesús se constituye en su formador, su maestro y el amigo esposo. ¿Y qué siglos fueron esos años de espera? Qué triste los días de destierro, escribió. Ella lo vivió así. Ahora había llegado el momento del encuentro, de romper la tela y consumar el matrimonio espiritual con su beatífica vista. Acaba ya si quieres, rompe la tela,
la sutil y delgada y espiritualizada con esta unión. El amor consumó sus días, el fruto estaba maduro y era entregado a la Iglesia. Toda vida que desea ser fecunda debe morir para dar vida y sin forzar nada se desprende solo. Ella escribió eso, el fruto está maduro y Él lo ha tocado, escribió, y se desprende solo. Él lo ha tocado, muy femenino, ¿no? Un detalle muy femenino. He aquí este testimonio de una joven enamorada de un Dios a quien no veía ni podía acariciar. Una joven que llega a comprender en profundidad que Dios es amor y experimenta su amor y sus caricias. A Lucho le decía, si un hombre es capaz de enamorar a una mujer hasta el punto de que ella pueda dejarlo todo por él, ¿cómo no creer que Dios tiene la capacidad de enamorar y que su amor es irresistible? Ella corre tras lo irresistible de su amor, como bellamente expresa su escultura del Vaticano, colocada en una hornacina en el exterior del ábside de la Basílica de San Pedro. Esta escultura tiene un significado espiritual. La enamorada lleva deprisa al encuentro del amado. Es el eslogan de la obra. Ella quiere contar esta relación de amor entre un alma pura y Jesús. Ella escribió algún día, al fin me perderé en el océano infinito del corazón de Jesús, mi esposo. Desde ese océano infinito irradia los ecos del amor, siempre en movimiento, corriendo tras el amado e invitando a otros a participar en esa carrera que no acaba. El 12 de abril, recién pasado, se cumplieron 100 años en que Juanita, o Teresa de Jesús, perdida en el amor, ha sido encontrada. Sí, encontrada por tantos y tantas personas que hemos sido cautivadas por su maravilloso testimonio de alegría, esperanza, fe, confianza, entrega, pureza, donación total de su ser joven. 100 años en que su historia va ayudando a escribir otras historias de amor que, como a ella, permiten vivir en plenitud. He aquí esta historia de un exceso, la de una joven enamorada que vive el amor de un Dios que nos llama a la locura del amor. Todos estamos invitados a vivir la entrega que ella hizo de sí misma sin reservarse nada, cada uno en la realidad donde Dios nos quiere. Teresita es nuestra y nos ayuda a ello, y es la primera santa de Chile, la primera santa carmelita para América Latina, la santa más joven de la Orden de Carmelitas Descalzos. Y hoy la vemos como la santa de la esperanza en este tiempo en que un virus nos tiene confinados todavía y que está haciendo tanto daño en todo el mundo. Y quisiera recordar que ella le tocó también de cerca la gripe europea, la gripe española de 1918 a 1920. Ella la sufrió también y le dio muy fuerte en ese tiempo. Bueno, muchas gracias.